presidente. Armando Aguilar, representante de Sucumbíos por País. Señores asambleístas, yo quería hacer algunas reflexiones sobre este debate que lo venimos realizando desde la tarde de ayer y durante todo este día. Quería preguntarles, sobre todo a la mayoría de las y los asambleístas de oposición, excepto por supuesto los de Pachacuti, porque ellos sí estuvieron en la campaña a favor de aprobar el 28 de septiembre esta Constitución. Los demás estaban haciendo campaña por el no, precisamente inventando una serie de mentiras como las que entre ayer y hoy han querido posicionar como supuesto discurso político y jurídico. El 28 de septiembre del 2008, el pueblo del Ecuador aprobó una nueva constitución que fue preparada por los asambleístas constituyentes en Montecristi. Y claro, hoy la oposición dice defender a ultranza la vigencia absoluta de la Constitución, cuando entre agosto y septiembre del 2008 instruían a la ciudadanía con mentiras que voten en contra, que voten no. Y por supuesto, si en este momento o si después del 2017 tuvieran la oportunidad, si el pueblo les creyera nuevamente en las mentiras y si lograran la mayoría y si lograran triunfar en las elecciones, estoy completamente seguro que esta Constitución, por supuesto que la derogarían e intentarían hacer lo que hicieron en 1998, es decir, entregar la soberanía y la dignidad popular que hoy tiene el pueblo, entregarle nuevamente a los banqueros. Eso es lo que hicieron en 1998 y lo volverían a hacer. Estoy completamente seguro. Y el pueblo también está seguro que eso harían. Por eso no les cree y por eso, de manera reiterada, apoya este proyecto político de la Revolución Ciudadana. Nosotros no vamos a evadir nuestra competencia y responsabilidad que nos ha conferido soberanamente el pueblo ecuatoriano en las urnas. Esta mayoría es la expresión de la voluntad popular. Estas enmiendas se procesan porque hay un mandato constitucional que establece precisamente que esta es la vía constitucional, legal y legítima para procesar las 16 enmiendas. No es solo una, no se trata de la reelección solamente, son 16 enmiendas que están contribuyendo a desarrollar de mejor forma el ejercicio de los derechos del pueblo ecuatoriano. Estamos escuchando la intervención del asambleísta Armando Aguilar de la provincia de Sucumbíos por Alianza País. El título 9, que habla de la supremacía de la Constitución, contiene también el capítulo 3, que determina respecto de la reforma de la Constitución. Y en este capítulo 3 encontramos los artículos 441, varias veces referidos, el 442, que también ha sido señalado y que también ha sido invocado por la oposición, y hay también el 444, pero también el artículo 443 de esta Constitución, aprobada en referéndum por el pueblo ecuatoriano, le confiere a la Corte Constitucional para que califique cuál de los procedimientos previstos en el capítulo corresponde a cada caso. Es lo que ha realizado la Corte Constitucional y a través de su dictamen, que ya lo han señalado, se encuentra debidamente motivado, debidamente sustentado, debidamente justificado. A través de ese dictamen ha señalado que de las 17 propuestas de enmienda que presentó nuestro bloque país, solo califica 16, pero son 16 enmiendas, y que estas 16 enmiendas y en ningún momento
ningún asambleísta de la oposición ha justificado, ni constitucional, ni legalmente, políticamente probablemente lo han tratado de intentar. No han justificado que las 16 enmiendas alteren la estructura fundamental o el carácter y elementos constitutivos del Estado. No han justificado, de tal manera que estas enmiendas no alteran la estructura fundamental ni el carácter y elementos constitutivos del Estado. No lo alteran. Tampoco nos han dicho dónde están las restricciones a los derechos y garantías. No hay restricción de derechos en las 16 enmiendas. Lo que hacen las 16 enmiendas más bien es garantizar, promover, más bien lo que hacen es mejorar el ejercicio de esos derechos. Tampoco nos han demostrado que estas 16 enmiendas modifiquen el procedimiento de reforma de la Constitución, que son las únicas limitantes para que no se pueda aprobar el procedimiento establecido en el numeral 2 del artículo 441, que es lo que ha decidido mediante dictamen la Corte Constitucional. Y no se trata solamente de la reelección. Y en el tema del artículo 114 no dice pues que hay una reelección indefinida, donde está establecido. Simplemente se ha omitido el tema de la restricción para que cualquier ciudadano, cualquier mandatario pueda presentarse como candidato. Tampoco el hecho de que aprobemos estas enmiendas signifique que automáticamente a una autoridad que está en funciones va a permanecer en aquellas si no es mediante el procedimiento electoral, mediante la alternabilidad cada 4 años que se presentarán a un escrutinio ciudadano. ¿Y por qué le tienen tanto miedo al compañero presidente Rafael Correa? Porque ha hecho las cosas honesta y transparentemente bien, porque ha trabajado por la consolidación de los derechos de las ciudadanas y los ciudadanos, porque promovió, impulsó y se logró desterrar la intermediación y la tercerización laboral, porque además hemos logrado tener dignidad y soberanía en nuestro territorio, porque hemos mejorado de manera significativa la salud, la educación, porque hemos recuperado la rectoría en el ámbito de estas áreas tan importantes como la salud y la educación, que es lo que precisamente promovemos también en las enmiendas. Y no es que les estemos restringiendo las competencias a los gobiernos autónomos descentralizados. Lo único que se trata con las enmiendas que exista una adecuada planificación y coordinación entre el Estado nacional, entre el Estado central y los gobiernos locales para el tema de infraestructura educativa y de salud. Claro, en el pasado estábamos acostumbrados que las autoridades locales construyan aulas donde a ellos se les ocurría, construyan aulas o sus centros de salud donde de pronto algún dirigente le solicitaba sin pensar en que esa inversión se la hace con recursos públicos y que esos recursos públicos pertenecen a todo el pueblo ecuatoriano. Y hoy que se habla de una planificación, que se habla de que hay que tener una necesaria coordinación entre el ente rector de las políticas públicas y el ejecutor en territorio, ahora dicen que eso es restricción de derechos. Más bien es promover esos derechos en beneficio de la ciudadanía, en beneficio del pueblo. También han manifestado su preocupación respecto a las actividades complementarias de las Fuerzas Armadas. Pero si las Fuerzas Armadas en el país ya vienen ejerciendo esas actividades complementarias para proteger la seguridad interna, para garantizar una seguridad integral en frontera, lo que queremos es precisamente combatir el crimen organizado, la delincuencia y por supuesto con unas Fuerzas Armadas que siempre han estado comprometidas con ese trabajo, y por eso también entre las enmiendas está que hay que reconocer el tema de la seguridad social, de las pensiones jubilares por parte del Estado. Y yo creo que hay que recoger lo que nos señalaba un asambleísta, que hay que determinar que los regímenes especiales de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas tienen
que ser un derecho y por supuesto que eso hay que recogerlo cuando procesemos ya el texto para votación, porque estas propuestas de enmiendas tienen que ser también mejoradas con los aportes de ustedes, que ya han dado en algunos casos, con los aportes de la ciudadanía. Lo dijo el ponente, el asambleísta Juan Carlos Casinelli, que estas enmiendas van a ser mejoradas en este proceso de discusión, de análisis durante este año, y antes de ser votada habrá un texto para votación que permita desarrollar adecuadamente los derechos. Muchísimas gracias. Gracias.